a Abraham para que sacrifique a su hijo Isaac, y vamos a ver ahí que es necesario unos principios ahí para que se establezca la promesa del Padre de una manera diferente en nuestras vidas, que debemos soltar nuestro Isaac. La prueba muchas veces sirve para que la emuná se establezca, se afirme, crezca, para ponernos en un nuevo posicionamiento. Igual que en las pruebas del colegio, de la universidad, los exámenes no son para aprender, sino es para posicionamiento, para ascenso, para subir a un nuevo nivel. Así también la emuná es posicionada en un nuevo nivel, y nuestra vida espiritual también en ese nuevo nivel, cuando nosotros superamos la prueba, pasamos la prueba. Muchos hemos tenido pruebas, y aquí también vamos a ver esto. Pero si yo no suelto los Isaac que puede haber en mi vida, yo no pasaré la prueba. ¿Qué representa Isaac? Aquello a lo que uno se aferra, lo que uno más se valora, lo que nos ancla aquí a la tierra. Ese Isaac muchas veces nosotros no lo soltamos, y por eso no hay la provisión que el Padre requiere que recibamos nosotros. Es necesario soltar los Isaac, y hoy vamos a ver el principio al padre de nuestra fe, al padre de nuestra emuná, Abraham, cómo él fue probado y aprobado, y por causa de su emuná, de su fidelidad, de su obediencia al 100%, vino el Todopoderoso, juró por sí mismo, y se establecieron una serie de promesas que vamos a ver hoy. Miremos a nuestro padre Abraham, miremos a nuestra madre Sara. Él todo lo dio por el Padre. Y hoy quiero bendecir y darle las gracias por conocerles a ustedes, por habernos puesto en nuestras vidas, en nuestro camino, por los ministros que nos están mirando, por los pastores que nos están mirando, que han dado su vida por el reino, que han entregado todo de sí a favor del reino de los cielos. Esa fidelidad tiene recompensa. Esa fidelidad ustedes la han visto, pero la verán multiplicada en estos tiempos, y además también vendrá para su descendencia, para su simiente vendrá la promesa. Más que bienes materiales que vienen, sí, pero viene la provisión del cielo, viene la santidad, para que no nos apartemos del camino nosotros ni nuestras generaciones posteriores, sino que andemos, como dice la Escritura, en caminos de justicia y juicio, de justicia y rectitud. Shalom, y empecemos en el libro de Bereshit, de Génesis, capítulo 22. Vamos a leer todo el capítulo 22. Mañana vamos a estar viendo un tema que es bastante importante y que a mí me ha llamado la atención en los grupos de estudio que tenemos. La pregunta que me han hecho, si Dios tiene cuerpo o no. Mañana vamos a ver la humanidad de Dios, si tiene cuerpo, si tiene emociones, si es solamente espíritu, energía. Vamos a responder con base bíblica, como siempre. Nos esforzamos por hacerlo, que hay el fundamento bíblico para esas respuestas, que actualmente está poniéndose en el tapete nuevamente, que han estado siempre, pero hoy más que nunca están cobrando vigencia, y la gente se está preguntando eso porque hay muchas enseñanzas de ese tipo. Así es que le invitamos para el día de mañana, 9 de la mañana, a la enseñanza de Shabbat, y veremos la humanidad de Dios. Muy bien, 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle al Señor: heme aquí? Que dejemos la etapa de Samuel niño, que no sabía quién le hablaba, y que le digamos: heme aquí, habla, Señor, que tu siervo escucha. Heme aquí, Señor, habla, que tu siervo obedece. Heme aquí. Estaba listo, presto para hacer las cosas de Abraham. Pero aquí vamos a ver algo interesante en el texto bíblico, que dice que probó Dios a Abraham. Entonces, lo que iba a venir es una prueba. Iba a ser sometido a un examen Abraham. Y esta palabra en hebreo, nisá, es elevado como una bandera. Es decir, Abraham iba a ser elevado. La prueba no viene a destruirnos, la prueba viene a posicionarnos, a elevarnos a un nivel mayor de emuná, de conocimiento, de revelación del Padre, a un nivel mayor de bendición, de protección con el Dios Altísimo. La prueba nos eleva, no nos destruye.
A Pedro, Yeshua le dijo: Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no disminuya. Y cuando regreses, serás testimonio para tus hermanos. No se desmorona ante el momento difícil, no decaiga su semblante, no decaiga sus fuerzas. Mayor amor, mayor fidelidad, mayor entrega. Así esté hoy en una parte difícil, con aflicciones en su cuerpo, con aflicciones en la economía, con problemas familiares, etcétera, etcétera. No mengue su fe en el Todopoderoso, porque esa prueba es para posicionarlo, esa prueba es para elevarlo, para que usted salga victorioso, para que su emuná crezca y empiece a ver promesas del Padre. Así es que no desmaye, hoy manténgase más que firme. A todos aquellos que están en situaciones difíciles, en momentos difíciles, pues hoy esta palabra es que tengan fe en el Dios Todopoderoso, porque Él cumple sus promesas, Él no se va a echar para atrás, Él va a cumplir todo lo que ha hablado acerca de usted, acerca de sus generaciones. Él cumplirá todo a lo que ha hablado acerca de esta casa, lo que va a ser esta casa en este tiempo. Pues nosotros, aunque veamos nubes oscuras, aunque veamos tempestad, aunque hoy nuestros ojos naturales no miren lo que el Altísimo ha hablado acerca de nosotros, pues creamos, porque nosotros nos movemos no por lo que vemos, sino por lo que creemos, por lo que el Todopoderoso habló acerca de nosotros. Abraham fue puesto a prueba, fue elevado, fue levantado a un nuevo nivel. ¿Y qué le pide el Padre? Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único. El Padre habla claro. Abraham, recordemos que tenía 2 hijos, Isaac e Ismael. Cuando el Padre habla clarito. Por eso preste con atención y le dice: dame a tu hijo, a tu único. Ismael era único de Agar, Isaac era único de Sara. Pero el Padre continúa: ¿a quién amas? ¿Verdad? Entonces, 3 condiciones le pone para que no vaya a desviar, porque la tendencia es, bueno, me pide, entonces, bueno, igual Ismael se fue con su mamá, ya está lejos, entonces vamos a buscarle para sacrificarle a él. Lo que el Padre le pida, eso dele. No intente sorprenderle al Padre, no intente sorprenderle al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Lo que le ha pedido, eso hágalo, y no se ponga a estar mirando sus conveniencias, porque ese es un problema que muchas veces tenemos nosotros, que miramos la conveniencia, miramos desde el punto natural y con eso queremos ejecutar la orden del Señor. No, el Padre habla claro, habla de una manera concreta: a tu hijo, a tu único, a quien amas. No tenía dónde escaparse. Y le da con nombre, Isaac. Vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, olá, la primera ofrenda, es decir, que se consuma totalmente, sobre uno de los montes que yo te diré. Moriah, el sitio donde está Jerusalén, el monte de Sión, el sitio donde fue crucificado Yeshua, el sitio donde Jacob asentó su cabeza, el sitio donde Yeshua vendrá y pondrá sus pies. Ese mismo sitio que es el centro de la tierra, según los profetas, según la Escritura, ese sitio fue donde eligió el Padre para que Abraham ofrezca en olá, en holocausto, a su hijo. Continuemos. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Temprano, no deje que le coja el día, haga rápido las cosas. Muy de mañana se levantó. No dilapide las cosas, no retarde las cosas. Lo que debe hacerlo, hágalo ya, no espere. ¿Qué otra cosa? Preparó su asno, tomó 2 siervos, a Isaac era la ofrenda y la leña para el holocausto. Se preveyó, porque en el monte podía haber leña. Pero ¿por qué Abraham llevó? Porque era un hombre que preveía las cosas, y eso quiere el Padre que nosotros seamos, gente
que esté caminando anticipadamente a los acontecimientos, que planifique, que calcule y que no esté a último momento por si acaso allá tal vez debe haber, seguro que allá hay. Esto es un ejemplo de que seamos como las 5 vírgenes sensatas que tenían reserva de aceite. La leña representa la oración, representa la pasión. Eso es lo que debe haber siempre en un altar, eso siempre debe haber en una ofrenda, en lo que le da al Padre. Muestras de agradecimiento, de adoración, de gratitud. Esa es la leña que los sacerdotes hoy en el orden de Melquisedec deben buscar para avivar el fuego del don de Dios que ha sido puesto en nosotros, que nos ha sido dado por parte del cielo. Hoy también la ofrenda olá somos nosotros. La ofrenda olá se ponía y se consumía totalmente. Ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. Renunciamiento total. Y esto es lo que estaba haciendo Abraham. Hoy el sacrificio a los hijos no nos va a pedir, o capaz que nos pide el Padre, pero entendamos el principio de la ofrenda olá. Renuncia a sueños, a planes, a propósitos, a deseos. En la boca de alguien que sabe que es ofrenda para el Padre, ya no hay la palabra yo creo, yo pienso, yo siento, yo necesito, yo debo. Eso ya no existe, porque se consumió totalmente y vive en la voluntad del Padre, sumisión total a la voluntad del Padre. Eso requiere el Altísimo para este tiempo, que seamos ofrenda olá. Aquí también Abraham murió a sí mismo. El hecho de que preparó todo, ya le entregó en su corazón a Isaac, y eso quiere también el Padre, que saquemos todo Isaac de nuestro corazón para que Él more ahí, porque el Padre necesita que nosotros le demostremos que Él es el principal en nuestra vida. El apóstol Pablo os dijo, ni sangre, ni muerte, ni dolor, ni riqueza, ni pobreza, ni ángeles, ni principados, ni demonios, nada me podrá apartar del amor del Todopoderoso, del amor de Dios, que es en Yeshua HaMashiach. ¿Cómo está su corazón, amada familia? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Es el Altísimo nuestra prioridad o hay otras prioridades y Él está de segundo? Hoy le invitamos a que saque ese Isaac de su corazón, porque cuando sale ese Isaac va a ver usted las cosas que el Padre tiene para nosotros. Continuemos. Al tercer día, versículo 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día, y aquí la palabra lugar es Macón, y es el mismo sitio que les hablé de donde se desarrolla todos los eventos proféticos, donde va a estar asentada la Nueva Jerusalén, donde estaba el huerto del Edén físico, donde está el huerto del Edén espiritual, donde va a regresar Yeshua, el sacrificio de Yeshua, el templo, el monte de Sión, etcétera, etcétera. Ese lugar en la Biblia lo llama Macón, donde era el centro del continente, del primer continente que hubo al inicio, el único continente, Pangea, un solo continente sobre la tierra. Ese sitio miró y al tercer día, el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 2 nos dice, y nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Yeshua resucitó al tercer día. El número 3 es clave, es determinante, implica equilibrio y es un evento muy profético, está anunciando una obra posterior que ya vamos a ir viendo, vamos a ir explicando conforme avancemos en el texto bíblico, pero el 3 ya me lleva a reflexionar a qué representa, qué es lo que implica, qué es lo que viene. 5, y escuchen este versículo, es hermoso. Yo lo estudié hace varios años de esto y hasta ahora todavía me sigue impactando. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. En la ofrenda que usted le da al Padre, no tienen que estar invitados, es usted y su casa, usted y la ofrenda. Esperen aquí, ustedes y el burrito, que iremos, el muchacho, hasta allí, escuche, adoraremos, en la versión hebrea dice, nos postraremos
y volveremos a vosotros. Qué hermosa esa palabra profética del profeta Abraham, esa confianza total en Dios. Dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Es decir, aquí Abraham me está dando la dimensión adecuada de la verdadera adoración, que es obediencia al 100%. Le pidió su único, su hijo, le pidió a quien amaba, le pidió aquel hijo sobre el cual reposaba la palabra de que se reproduciría y sería como las estrellas del cielo, que sería como la arena del mar. Estaba ahí la promesa de que iba a ser padre de naciones. Ahí estaba el cumplimiento de la palabra del Padre, y él le puso a prueba: dame a tu hijo, ofrécelo en holocausto. Pregunta: ¿el Padre acepta sacrificios humanos? ¿Está prohibido por la Torá? Luego veremos por qué la obra de Yeshua es aceptada si él fue una ofrenda humana o no. Aquí esto es una sombra de Yeshua, pero hay muchas enseñanzas que dicen que la obra de Yeshua no hay tal, porque Dios no acepta sacrificios humanos. Y vamos a ver qué tan cierto es eso. Ok, continuemos. Adoraremos y volveremos. Él sabía que iba a regresar con su hijo, que si moría, él era suficiente poderoso para resucitarlo, que él no iba a regresar con las manos vacías. Esa es su confianza cuando el Padre le pide las cosas. El ejemplo opuesto lo tenemos con el joven rico. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Lloró, no pudo, porque él tenía un Isaac muy fuerte, que era el dinero. El Padre, cuando le pide algo, no es para quitarlo, es para devolverlo multiplicado. Pero nosotros miramos con los ojos naturales y cerramos las puertas de la bendición. No adoramos al Padre. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el Padre quiere su corazón. El mayor nivel de adoración al Padre es la obediencia total, obediencia al 100%. Aunque parezca difícil, aunque no cuente con los medios, hoy le invitamos, hoy queremos, amada familia, y clamamos porque se levante una generación de obediencia, una generación que cumpla no solamente mandamientos, sino la voz del Padre. Hemos hablado durante mucho tiempo acerca de la voz. Aquí Abraham estaba escuchando una voz que parecía que le pedía algo loco, algo imposible, algo que no iba con la lógica humana. Un buen creyente del siglo XX, del siglo XXI hubiese dicho: apártate de mí, Satanás, me estás diciendo cosas que no son. Pero el hijo sabe cuando le habla a Dios. El hijo no está preguntando: Señor, ¿eres tú o quién serás? El hijo sabe que tiene comunión con el Padre y que no le está hablando ningún otro, porque no es permitido a los hijos de Dios escuchar otras voces. Eso es identidad. Abraham sabía que el Padre le estaba hablando porque él tenía comunión. En el capítulo 18, 19 vimos que él hablaba cara a cara, y ahí está el tetragramatrón. Tenía comunión, les dio de comer y comieron los 3 varones, y uno de ellos era el Padre. Los hijos de Dios conocen al Padre. Señor, confirmación, es que usted no le conoce al Padre. No sé que vendrá del Señor o no vendrá del Señor. Usted no le conoce al Padre. Abraham conocía quién le habló, y era imposible, pero sabía quién le habló. Y si es que él habla, si es que mi rey habla, si es que mi Señor, mi Padre Celestial habla, yo obedezco. Sí, mi Señor, ahí voy. Lo que tú digas, amado Padre. ¿Usted dice eso? ¿O está actuando de otra manera? Cuando no tiene que hacer, ahí sí busca del Padre. Pero cuando está ocupadito, hasta aquí te trajo el río. El Padre quiere ser la prioridad en su vida. Y hoy muchos estamos siendo probados a ver cuál es nuestra verdadera prioridad. Hoy el Padre está demandando que soltemos esos Isaac, porque por los Isaac no cumplimos la voluntad de Dios. Por los Isaac nos distraemos. El Isaac le puede promocionar a cumplir la voluntad del Padre, a arrebatar bendición, o le puede apartar de la comunión, de la bendición del Padre.
Usted decide. Nadie le va a poner una pistola. Nadie le va a obligar a cumplir el mandamiento, a cumplir las instrucciones del Padre. Usted decide hoy. Decide soltar su Isaac y recibir bendición o se agarra al Isaac. Es su decisión. Nosotros ponemos sobre el tapete la palabra de este día y usted sabrá qué es lo que tiene que hacer con ella. Yo por mi parte estoy cumpliendo en transmitirles una enseñanza que está escrita y usted tiene la total libertad de ponerla por obra o no. Yo les recomiendo, suelte a su Isaac. Seis. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Isaac en esta época tenía 37 años. Abraham, 137 años, porque la diferencia era 100 años. Ya no era un niño. El Isaac también tiene visión espiritual. Hay muchos que los papás le están usando como Isaac. Es tiempo de que se despierten y se dejen conectar con la voluntad del Padre. Isaac sabía lo que iba a pasar, porque ya no era un niño. ¿Cuántos hay que están como bebés con sus padres? Salga de esa zona y conviértase en ofrenda para el Padre. Usted mismo lleve la leña. No, aquí no le dijo, papá, lleva tú la leña, a ti te dijo Dios, así es que tú vete cómo te arreglas. La ofrenda cargó la leña. Esta palabra es para los que se aferran al Isaac, pero también es para el Isaac, porque muchas veces el Isaac es la persona que más queremos nosotros. Puede ser el hijo, puede ser el esposo, puede ser el amigo, etcétera, 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 etcétera. El Isaac, usted sabe lo que debe hacer, entonces no sea objeto de tropiezo para sus padres. Él cargó la leña. Continuemos. 7, para que veamos que él sí sabía lo que iba a pasar. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pregunta, ¿por qué Isaac sabía que cordero debía ser la ofrenda? Porque tenía visión profética. Él sabía a dónde iba. Él estaba diciendo al Padre, yo voy como ofrenda, pero dijo, yo no soy el cordero. A mí no me metas en eso, yo no soy el cordero, otro es el cordero. Aférrate a otro, no te aferres a mí. Agárrate a Dios y no te asientes en mí. Porque hay muchos que buscan asentar su confianza en seres humanos y no en el Altísimo. Aquí, ¿por qué Isaac dice, ¿dónde está el cordero? ¿Cómo sabía Isaac que había quedado un cordero para el sacrificio? Porque podían dar tórtolas, palominos, bueyes, etcétera, etcétera. Porque hay la sombra profética del Cordero Santo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Cordero que, conforme dice la Escritura, el Cordero fue sacrificado desde la fundación del mundo en Revelaciones 13:8. Él conocía, era así como su padre tenía visión profética, era Abraham, el hijo también tenía la misma visión profética y sabía que quien debía sacrificarse no era él, sino el Cordero. Él estaba viendo hacia adelante, se estaba conectando. Isaac, conéctate con el llamado profético. Isaac, conéctate con la voluntad del Altísimo. No te quedes ahí como adorno de tu casa. No te quedes como adorno de tu familia. Tú tienes que mirar hacia adelante y conectarte también en el destino. El destino que el Padre estableció para tu vida. Hoy le estamos hablando a los Isaac, pero también le estamos hablando a los padres de esos Isaac, porque el trabajo es conjunto. Si él no quería, huía porque era fuerte. Abraham ya era un anciano, 137 años, él se conectó, respetó la autoridad de su padre y él sabía también que debía haber un cordero para el sacrificio y que no era él.
Y veamos la respuesta de Abraham. Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Abraham sabía porque sabía de que Dios se proveía de un cordero, porque en la Torá está prohibido los sacrificios humanos, que no iba a ser sacrificado su hijo. Isaac también sabía, por eso dice: ¿dónde está el cordero? Pero él cargó la leña, él aceptó la voluntad del Padre y decidieron confiar en Dios. No vieron cuánto tenían en la billetera, no vieron cuánto tenían en las cuentas, no vieron quién les puede ayudar. No. Ellos confiaron en la palabra del Padre, porque el Cordero ya fue sacrificado desde la fundación del mundo. Ya había una palabra profética de redención, había una palabra profética que ellos conocían. Cuán importante conocer la palabra del Padre, escuchar su voz, conocer la profecía. El Señor se proveerá, Jireh se proveerá. Si Él le mandó a hacer algo a usted, hágalo, porque Él se proveerá. Él ya tiene provisión. Aquí está pasando lo mismo cuando Yeshua multiplicó los panes y los peces en el libro de Juan, que dice que les preguntó a sus discípulos, pero Él ya tenía un plan. Dale de comer a estos, no nos alcanzaría ni 300 denarios, del otro solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Con esa mentalidad no funcionamos en el reino. Necesitamos la mentalidad de Abraham, necesitamos la mentalidad Isaac, que miran, que conocen palabra, que creen en el Dios Todopoderoso, que conocen sus promesas, que se mueven en sus promesas y que obedecen, aunque no haya lógica. Abraham sabía que tenía que sacrificar a su hijo, pero también sabía que había un cordero, que el Padre se iba a proveer. Isaac sabía que él no era la ofrenda, que no era el cordero. Continuemos. Versículo 9. Si hablamos de la fe de Abraham, esta porción bíblica me habla de la fe de Isaac, su hijo. Veamos el texto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. A mí más me conmueve la fe de Isaac. Él sabía, él le amarraron, le ataron, le pusieron sobre la leña, pero él sabía que debía haber un cordero, que él no iba a ser. Un padre de fe engendra hijos de fe. Usted ahora, si es padre de familia, y estoy hablando a padres, a madres, conéctese con fe, incremente su fe, porque eso es lo que va a tener su hijo. Aquí vemos un ejemplo de un padre de fe, pero también de un hijo de fe, que honra a sus padres y que se somete a la voluntad, pero él sabe que hay un Dios todopoderoso sobre todo eso. Él cree en las promesas del Padre. Isaac sabía que de él iba a continuar, que era parte de la bendición, de la multiplicación de su padre Abraham, y él decía: no, aquí Dios no me puede dejar suelto. Dios me ha hablado esto, Dios me ha dicho que voy a ser un pastor, Dios me ha dicho que voy a impactar la nación, Dios me ha dicho que voy a ser un empresario, Dios me ha dicho que voy a manejar ciertas cosas, Dios me ha dicho que mi descendencia va a ser esto. En eso movámonos, emuná. Pero debo soltar al Isaac, debo deshacerme del Isaac, yo debo dejar que mis hijos caminen en el destino que se les trazó por parte de Dios y no lo que yo le quiero imponer. Hijos de fe son resultado de padres de fe. En esta casa tienen un padre que tiene mucha fe. Y los hijos deben ser de fe. Tienen un padre que le gusta enseñar y debe haber hijos que les gusta enseñar. Que no nos movemos por lo que vemos, sino por quién somos. Por lo que Él habla, por lo que Él dice, por lo que Él ordena. Diez.
Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. El padre le dijo: Abraham, heme aquí, Señor. El hijo le dijo: Padre amado, está la leña, todo el fuego, ¿dónde está el cordero? Y él le dijo: heme aquí. Le habló el ángel del Señor: heme aquí. Es decir, aquí estoy, atento. 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dijo: ya sé cuánto temes a Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes temen a Dios? Para eso es la prueba. Para eso Dios le pide algo. Dice: ahora conozco que temes. Y aquí vemos cómo opera el espíritu de temor, que no es tener miedo, porque muchos tienen miedo de Dios, pero no le obedecen. Muchos están como el pueblo en el desierto. No, que nos hable porque nos moriremos, pero desobedecen el mandato. Violaban Shabbat, hacían un montón de cosas, idolatría, etcétera, etcétera. Murmuraban y tenían miedo de Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que le teman. Y el espíritu de temor, uno de los 7 rujot del Padre, provoca esta obediencia. El verdadero temor a Dios es obediencia. Ahora conozco que te me temes, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Es decir, lo que yo te pedí, me diste, entonces tú me temes a mí. Y Dios quiere encontrar gente temerosa de Él, varones, mujeres, adolescentes, niños que teman a Dios, es decir, que le obedezcan. O una generación que debe levantarse en el temor del Señor, es decir, para obedecerle, para no negarle los de Isaac. Trece. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y aquí vemos la obra de Yeshua, es una sombra profética del Cordero Santo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham miró eso también, miró ese día en que el Cordero iba a ser inmolado, pero aquí ¿cuál es la diferencia de Yeshua? Que no fue puesto por hombre, fue provisión de Dios. Y era el Hijo del Todopoderoso, así es que no era humano como nosotros, tenía una naturaleza diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí? Algo importante, el reemplazo, el sustituto. Isaac preguntó: ¿dónde estará el carnero? Ahí está la respuesta. Abraham dijo: Dios se proveerá. En el monte Dios se proveerá. Cuando hay obediencia, cuando hay adoración, cuando hay entrega, cuando hay compromiso, cuando hay sacrificio, Dios se provee. Pero si no hay eso, usted no verá provisión, porque la provisión requiere compromiso, requiere identidad, requiere fidelidad, requiere obediencia. El Padre no le va a dar porque usted llore, porque patalee o porque es bonito o bonita. Lo que mueve la mano de Dios es la obediencia. Que obediencia va ligada a emuná, porque aquí Él está escuchando lo que se le dijo y está actuando en eso. La emuná es fe práctica. Escucho y actúo, ¿verdad? En otras palabras, escucho y obedezco. Esa es una verdadera emuná. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Veamos cómo lo mira el apóstol Pablo en el libro de Hebreos del capítulo 11, por favor, si me acompañan. Vamos a ver cómo queda registrado esta obra de Abraham. Versículo 17. Por la fe emuná. ¿Cuál fe? ¿En qué parte él no se, mejor dicho, él no se imaginó
bueno, voy a ver ya las promesas, ya me voy a morir y todavía no tengo descendencia como las estrellas del cielo, voy a sacrificarle a Isaac. No, eso no es fe, eso es presunción de fe. Y muchos hacen presunción de fe, hacen cosas que Dios no les mandó. Y no pasa nada porque Dios no les mandó. Aquí dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. ¿Por qué le dicen a Isaac unigénito cuando tenía un hermano o su hermano Ismael? Y también, y luego tendrá sus 2 hermanos más cuando Abraham tomó a Cetura por mujer. Ahí tenemos un mensaje. ¿Sabe cuál es la diferencia? La promesa de Dios. Eso le hace diferente, eso le hace único. Y yo estoy hablando hoy a gente que tiene promesa de Dios. Así usted no es cualquiera, usted es especial para Dios. Pero escuche, por la fe, Abraham cuando fue probado, entregó a su hijo. Por la fe, ¿cuál fe? Lo que le dijo el Padre. Entonces la fe no es lo que yo me imagino, sino lo que Dios dice. Y debemos caminar a tener una verdadera fe, una verdadera emuná. No solamente escuchar, porque escuchar y no actuar no sirve de nada. Abraham escuchó y actuó. Y dijo, iremos y adoraremos y volveremos. Eso es lo que el Padre requiere para este tiempo, para esta generación, una generación de verdadera emuná, que escucha lo que está diciendo, la intimidad, la comunión. El Shabbat anterior vimos la comunión de Abraham, ¿verdad? Que él le decía, mi amigo, no le voy a ocultar lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. No voy a ocultarle a mi hijo, a mi hija, lo que está aconteciendo en Ecuador, lo que está aconteciendo en las naciones, lo que va a acontecer en la ciudad de Quito. Yo no puedo ocultarle eso a mi hijo, porque nada hará el Señor sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Abraham, nuestro padre, era profeta, por tanto usted, hijo de Abraham, también tiene manto profético, y así lo dice el libro del profeta Joel 2, en donde derramará de su espíritu para que toda carne profetice. Hoy es una generación profética que se levanta, pero una generación profética para obedecer, no para lucirse. Una generación profética que suelta sus Isaac. Mientras usted no suelte su Isaac, no será parte de esa generación profética de este tiempo, de los hijos de Abraham que se levantan en fe. Por la fe ofreció a Isaac su hijo. Es decir, hoy usted tiene que incrementar su fe, y eso se incrementa en comunión, escuchando la voz de Dios, porque Dios todavía habla. A Dios nadie le ha cortado la lengua, al menos yo no sé de eso. Continuemos. (18) Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Es decir, Abraham ya le vio a su hijo por muerto, por eso lo llevó, pero él dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Él sabía, conforme dice el apóstol Pablo, que aunque muriese, lo iba a resucitar de los muertos. Y yo le creo a Dios al 100%. ¿Cuánto le cree usted? Crea y actúe. Suelte su Isaac, porque cuando usted está agarrado al Isaac, usted no puede actuar. Continuemos. Este texto es hermoso, esta porción de la Escritura es muy hermosa, me habla de emuná, me habla de acción, que el Padre quiere gente que se mueva, no gente que solamente esté estudiando, leyendo, orando y sin hacer nada. Suba a la montaña, póngale al Isaac sobre la leña y ahí Dios le proveerá. Una generación de desafíos, una generación que avanza escuchando la palabra del Padre. Eso requiere Dios para este tiempo, que quizás no sepa idiomas, no sepa hebreo, griego, latín, etcétera, etcétera, pero el Padre quiere gente obediente, porque esa gente obediente le entrena, le capacita, le prepara, le unge, le equipa, le provee, le bendice.
y establece promesas. Una generación que suelte a Isaac es lo que se requiere para este tiempo, porque hay muchos que se aferran a la fama, al qué dirán, al bienestar personal, al ego, al trabajo, a las riquezas, a los dones. Esos de Isaac deben soltarse. Despréndase y preséntese con las manos vacías para que el Padre les llene. Mientras esté agarrado al Isaac no va a recibirlo. Regresemos a Génesis 22. Y también de paso estamos viendo qué es emuná y qué es el temor del Padre, la obediencia. No hay emuná sin obediencia, no se engañe. (14) Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto. Y llamó el ángel de Yahvé a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que por cuanto has hecho esto, y no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo. Miren, el Padre juró por él. ¡Qué poderoso es ser obediente! La obediencia de Abraham hizo que el Padre jure por sí mismo. Sheba. Hoy hablamos del pozo del juramento, ¿verdad? La pastora Nicari compartió eso en la tarde. En la Torah diaria que damos a las 4 de la tarde, 16 horas de Ecuador. Le invitamos a conectarse porque ahora tenemos toda la semana estudio de la porción diaria de la Torah. En la recepción de Shabbat y en Shabbat es una enseñanza general, pero día a día le vamos instruyendo, le vamos enseñando ese tema. Continuemos. Juró por sí mismo en el versículo 17 dice: mire las bendiciones que se ganó Abraham con este acto. Y a pesar de que el Padre ya lo prometió esto, pero para que se ejecute, usted necesita Isaac. Muchas veces hay promesas sobre nuestra vida, pero no se ejecutan porque estamos agarrados los de Isaac. Y Abraham soltó, el Padre juró y le dice: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y Yeshua dijo: mi congregación, con esa congregación, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas no son armas de ataque, son protección, son algo que retiene, algo que limita, algo que impide que salga o algo que impide que entre. Toda puerta que esté obstaculizando bendición del Padre, esas puertas no prevalecerán. Poseer las puertas quiere decir autoridad, tener dominio sobre ellos. Y esta promesa: te bendeciré, te engrandeceré, multiplicaré tu descendencia. Y también dice que poseeremos las puertas de los enemigos. Es decir, sitios de gobierno, de autoridad, porque las puertas eran sitio de gobierno, de autoridad. Promesa para nosotros por nuestro padre Abraham, que se establece cuando yo obedezco y cuando yo suelto el Isaac. 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por cuánto? Intercediste bastante, lloraste bastante, te diste trampolines, diste ofrendas. Así dice el texto. No. Dice: en tu simiente, y todas las otras promesas de bendición, de multiplicación, de poseer las puertas de los enemigos, de ser bendición para todas las familias de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Haga lo que el Padre le mandó hacer para que se desate bendición, multiplicación, autoridad, y para que usted sea bendición para todas las naciones de la tierra. Abraham, bendición para todas las naciones, no solamente para una nación, para todas las naciones de la tierra. Y en esa promesa está mi lindo Ecuador, en esa promesa está Venezuela, está Colombia, está España, está Alemania, está Honduras, está México, está Chile, está Argentina, está Perú.
para todas las naciones por causa de él, pero yo también tengo que seguir avanzando, aumentando mi emuná, mi obediencia y también soltando los de Isaac, porque el Isaac tiene promesa de Dios. Usted no va a cuidarle al Isaac, Dios cuida al Isaac. Continuemos. 19. Y volvió Abraham a sus siervos, se levantaron y se fueron juntos a Berseba, el pozo del juramento que se habló hoy. Tuvo juramento de Dios y se fue al sitio de juramento. El espiritual acomoda todo a lo espiritual. Usted no puede estar en cualquier sitio cuando recibe promesa de Dios. Tiene que estar en sitio de promesa, en sitio de bendición, en sitio profético. No puede estar en cualquier lado. Fue a Berseba, el pozo del juramento. Ahora, la ofrenda a Yeshua. ¿Cómo es que, si él pasó las mismas cosas que nosotros siendo hombre, y Dios prohíbe sacrificios humanos, se aceptó la ofrenda expiatoria de Yeshua? Primer punto. El Padre está actuando como Isaac, como Abraham, perdón. La simbología, nuestro Padre Todopoderoso, simbolizado por Abraham. Isaac y el Cordero, simbolizados por Yeshua. Ningún sacerdote le ofreció como holocausto a Yeshua. El Padre se proveyó. Lea Revelaciones 13:8. El Cordero fue sacrificado desde la fundación del mundo. Y ahora, actualmente, según el libro de Revelaciones, el Cordero está como inmolado. Fue provisión del Padre y no fue por nosotros. No fue humano que ofreció sacrificio al Todopoderoso. Nadie ofreció sacrificio a Yeshua. Él dijo, yo pongo mi vida y yo mismo la tomo. Otro punto importante, que no fue para Dios, fue por nosotros, a favor de nosotros. Otro punto importante, Abraham, ¿qué dijo? Iremos y volveremos. Dios se proveerá en la misma montaña, en el seno de la tierra, donde fue enterrado Yeshua. La muerte no lo pudo retener. Lo que vemos hay una sombra profética, ciertamente, porque aquí dice que ya murió para Abraham, Hebreos 11. Prácticamente murió, pero el Padre, nuestro Padre Yahvé, sabía que Yeshua no se iba a quedar muerto. Él lo mismo quiso Abraham, que sabía que iba a levantarse de los muertos. Eso ya lo sabía el Padre, porque el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Él fue entregado como promesa desde la fundación del mundo. No fue dado por hombre. Esa es la diferencia con Yeshua. Y vino para redención nuestra. No fue un sacrificio para Dios, porque las ofrendas Hatán y Ashán por el pecado que está en el libro de Levítico eran por el pecador, ¿verdad? Entonces es muy diferente, no se puede comparar un diseño del Padre, porque el Padre mismo proveyó, el Padre mismo dio, y se dio para sí mismo para reconciliación. Es una ofrenda totalmente diferente, en beneficio de la humanidad. No era pidiendo favores al cielo, sino era que el Padre mismo a través de su Hijo estaba reconciliando los cielos y la tierra. Y con toda la diferencia que existe entre Yeshua y cada uno de nosotros, no se puede caer en el concepto de que Yeshua fue sacrificio humano, porque no fue así, porque eso tuvo algo de ilegalidad, porque fue una conspiración. Tomaron testigos falsos, lo mató el sistema religioso, lo mató el sistema político, pero el Padre sabía que la santidad del Hijo, la muerte no lo podía detener, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando le vio Juan a Yeshua, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que la muerte no lo puede retener. El Padre sabía que el Santo de los Santos que él había mandado no iba a ser retenido por la muerte, por eso él permitió, no fue ofrenda. Entonces debemos entender el significado y la dimensión profética y no dejarnos confundir. Por eso se necesita el Espíritu de verdad. Se necesita visión profética para leer las Escrituras, porque las palabras que habló el Padre son espíritu y son vida. Amada familia,
La invitación esta noche es que suelte a su Isaac y conectes en zona de bendición del Altísimo. Amado Rey de Gloria, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la palabra de este día. Gracias, Señor, porque nos has confrontado, nos has retado para que alcancemos un nivel de emuná diferente y ante todo que nos movamos en obediencia. Hoy, Señor, que se active ese espíritu de temor en cada uno de tus hijos que están viendo, que mirarán la enseñanza, Padre amado, para que seamos de una generación que ponemos por obra el mandato, que ponemos por obra la palabra tuya, Rey de Gloria, que no queremos caminar por lo que miran nuestros ojos, que no queremos caminar por lo que nosotros pensamos, sino, Padre amado, por lo que tú dices, por lo que tú has establecido sobre nuestras vidas. Amado Rey de Gloria, te alabamos, te bendecimos, declaramos tu santidad, que eres grande, que eres glorioso, que eres todopoderoso. Amado Rey de Gloria, habla a tu pueblo, Padre amado. Oye, clamor en esta noche, Rey de Gloria, que está abierta la puerta del oriente, es que se agudice el oído, que toda sordera sea retirada y que empiecen a escuchar tu voz, Padre amado, porque ahí se establece bendición. Que tengamos capacidad de identificar al Isaac y soltar al Isaac, Padre amado. Que también esos Isaac se levanten para que lleven leña al monte, Padre amado, para que ellos mismos carguen la leña, Padre amado. Que hoy, Señor, se levante una generación con visión, que lo que está determinado, que el Espíritu tuyo, Padre amado, venga, Señor, y equipe a tus hijos. Que venga y se levante ese manto profético, Padre amado, que está prometido, Señor, en Joel 2, que empezó a cumplirse en Pentecostés, a partir, Señor, de que Yeshua fue levantado y está registrado en el libro de los Hechos. Hoy que se levante esa generación profética, conocedora, temerosa de ti, pero obediente, Señor, que si una emuná más temor, para que actuemos y que, Señor, empecemos a poner por obra tu palabra, empecemos a poner por obra lo que tú dices, lo que tú instruyes, que se levante esa generación, Padre amado, en la cual tú puedes confiar, una generación que te dice, heme aquí, Señor, aquí estoy. Hoy que se levante una generación con emuná, con fe, Padre amado, que tu Espíritu haga que incremente la emuná. Y hoy, Señor, te pedimos por todos aquellos que están pasando momentos difíciles, momentos de conflicto, para que su emuná se incremente y cuando regresen van a ser testimonio para el resto. Bendigo la vida de tu pueblo, Señor, bendigo la vida de tus hijos, que tu emuná sea, Señor, derramada y que se levanten, Señor, en fortaleza, en la autoridad, con identidad, hijos tuyos, de que tenemos un Dios todopoderoso, que nuestro pensamiento sea como Abraham, de que tú eres poderoso para, Señor, poner vida, aunque estén las cosas muertas, aunque no haya nada, aunque, Señor, haya sequedad, tú abrirás ríos, Padre amado, que, Padre amado, donde haya muerte tú pondrás vida, donde haya esterilidad habrá vida, Padre amado, donde haya tristeza habrá gozo, donde haya lamento tú cambiarás en danza, porque eres nuestro Padre y hay promesa si obedecemos, si ponemos por obra tu palabra, si es que andamos según tus instrucciones. Amado Rey Todopoderoso, que tu presencia, tu dirección, tu instrucción esté con nosotros, que tu gracia, tu favor, tu misericordia nos acompañe en todos los días de nuestra vida y que nos levantamos con la autoridad que nos da como herederos de las promesas de Abraham, porque tú, Padre, juraste, Señor, por ti mismo, que lo bendecirás, que lo multiplicarás, que nosotros poseeremos las puertas de los enemigos. Hoy se levanta una generación de guerra con autoridad que va a tomar puertas de los enemigos, que va a tomar puertas, sitios de autoridad a favor de tu reino y que ante todo, Padre amado, bendito Rey de Gloria, que nosotros somos bendición a través del Evangelio para todas las familias de la tierra. Amado Rey de Gloria, bendice y protege a tu pueblo. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos y ten misericordia. Vuelve tu rostro sobre ellos y llénalos de tu shalom. Shabbat shalom, amada familia. Los amamos, los bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Ustedes son parte importante de esta casa. Los amamos, los bendecimos. Esperemos del tiempo que el Padre permita que podamos congregarnos, que podamos volver a estar reunidos, que no va a ser tan lejos. Esperemos del tiempo del Padre nada más. Los bendecimos y los esperamos el día de mañana, a las 9 de la mañana, que vamos a estar estudiando la enseñanza, la humanidad de Dios. Y vamos a ver unas cosas sorprendentes, porque hay muchas inquietudes de las personas que no saben si Dios tiene un cuerpo,
que es solamente energía, si es de espíritu, etcétera, etcétera. Vamos a entender algunos principios bíblicos que nos van a dar luz sobre este tema. Los amamos, los bendecimos. Gracias a nuestra familia de Argentina, de España, de Chile, de Alemania, de Guatemala, de México, de Honduras, de Perú y acá de Ecuador, Santo Domingo, también Ibarra, que están conectados, y a toda la familia, a toda nuestra hermosa familia que tenemos en este día, y a todos a quienes el Padre nos ha dado el privilegio de conocerlos, el privilegio de compartir momentos, el privilegio de compartirles la palabra del Altísimo. Un fuerte abrazo a todos ustedes y un fuerte abrazo en especial a mis amados padres, Rodrigo y Marta, que ellos están ahí siempre firmes, al pie del cañón, y los bendecimos y los amamos. Shabbat Shalom, amada familia. Nos vemos mañana.